Son las 11:23 de la noche y nosotros seguimos. Hablábamos antes de situación económica. Hoy ha habido unas declaraciones que han llamado mucho la atención. Se ha hablado bastante durante estos últimos meses de la situación y de los últimos informes sobre los datos de pobreza y sobre todo sobre cómo la crisis afecta a los más pequeños. Ha habido comunidades autónomas que han decidido abrir comedores escolares en verano precisamente para atender a los más pequeños. Bueno, pues hoy Rafael Hernando, desde el Partido Popular, ha dicho que hay casos puntuales de desnutrición en España y que son una responsabilidad que corresponde a los padres, algo que ya ha levantado ampollas. No solo la crisis ocupa titulares, ahora es la pobreza e incluso la desnutrición infantil la que empieza a copar la información. Todo empieza en Cataluña, donde su defensor del pueblo, Rafael Ribó, alertaba esta semana que 50.000 niños catalanes sufrían privaciones alimentarias y que se habían detectado 750 casos de desnutrición entre ellos. Ribó citó además al Instituto Catalán de Estadística. El 28% de los menores catalanes sufre pobreza infantil. Recomendaba a las instituciones habilitar centros que ofrecieran al menos una vez al día una comida diaria a estos pequeños. La reacción a este informe no se hizo esperar. Desde el Partido Popular, Rafael Hernando respondía en estos términos. Los casos de desnutrición en España son puntuales y son una responsabilidad que corresponde a los padres. Es repugnante usar a los niños para hacer demagogia política. Lo cierto es que varias comunidades y municipios contradicen al portavoz popular. Este verano se han habilitado comedores escolares de manera extraordinaria. 8 ciudades extremeñas ofrecen el servicio. En Andalucía, 46.000 niños disfrutan de comedores estivales. Y en Canarias, 163 colegios permanecen abiertos este verano. Tratan así de paliar el impacto del hambre entre los más pequeños. En Madrid, donde UNICEF indica que 2 de cada 10 menores son pobres, el municipio de Fuenlabrada ha repartido vales de comida por valor de 100.000 euros. ¿Realmente se está haciendo demagogia política con los niños? Un dato más. Eurostat calcula que 2,7 millones de niños en España sufren pobreza relativa ante la desesperación de sus padres. ¿Cómo paliar esta cifra? Pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo se puede paliar esa cifra? ¿Efectivamente existe, podemos hablar de que existe un problema de desnutrición o de riesgo de desnutrición entre los niños de nuestro país? ¿O se está haciendo demagogia política con los niños, Jacobo? No lo sé, desde luego los datos que acabamos de comentar pues son preocupantes, ¿no? Evidentemente esos son datos que figuran ahí, objetivos, no se los inventa nadie. Y yo creo que esta declaración, pues hombre, es desafortunada. Yo no sé en qué contexto se ha producido, si es parcial, si es sesgada, si se ha sacado de contexto, no lo sé. Pero evidentemente esto es un tema muy grave. No sé tampoco, habría que ver si es lo mismo desnutrición que malnutrición, porque malnutrición a veces no quiere decir exactamente... Claro, preguntamos ahora al doctor. Creo que no necesariamente igual quiere decir que no tengas fuente de alimentos, sino que a lo mejor no te estás alimentando adecuadamente. Entonces yo no sé si es lo mismo o no. Los datos del defensor del pueblo de Cataluña lo que decía es que había 50.000 niños catalanes que no recibían una alimentación adecuada y que se habían detectado médicamente 751 casos de desnutrición. Pues creo... Unos 50.000 claro, y de desnutrición en estos casos. Claro, bueno, pues yo creo que es un caso son datos en todo caso preocupantes y que deben conllevar la preocupación de las administraciones públicas y esto es un tema muy a tener en cuenta porque es un tema de salud pública de los más pequeños y comparto con Hernando que no hay que hacer demagogia con este tema, no sé si alguien lo está haciendo o no. Yo creo que son cosas bastante serias. Se refería, por contextualizar, se refería un poco al caso de que en Andalucía, hay que recordar que él es de Almería, en Andalucía se han abierto comedores escolares este verano y él decía que él no le consta que en su provincia, que es Almería, haya niños que estén acudiendo a estos servicios. Habría que preguntar en los comedores escolares de Andalucía. Sí, que no acudan tampoco es un criterio absoluto, porque a veces en las situaciones más extremas existe incluso una dificultad de recurrir a los servicios sociales y de ayuda, ¿no? Vamos a ver, yo creo que con estos temas efectivamente, porque afectan a cosas muy graves, hay que ser muy rigurosos. Incluso le voy a echar un cierto capote a Rafael Hernando en un aspecto. Si realmente hablamos de un caso de desnutrición grave, probablemente pueda haber una cierta negligencia en los cuidados. Es decir, si estamos hablando de una situación extrema de desnutrición. ¿Por qué? Porque sí es verdad que afortunadamente todavía
hay una cobertura sanitaria, social, que si uno recurre a ella, de protección social, se puede evitar esa situación, ¿no? Tampoco yo hablaría de términos como hambre, hambre en el sentido de hambre radical, hambre física. Me parece que esa situación en España es bastante excepcional, ¿no? Pero sí es verdad que hay más de 2 millones de niños por debajo del umbral de la pobreza. Y eso conlleva problemas alimentarios. Y de lo más desafortunado, si no recuerdo mal, que dijo Rafael Hernando, no se ha mencionado, es que el problema más bien era la obesidad infantil. Aquí lo que demuestra es una ignorancia, porque la obesidad puede ser la consecuencia de una mala alimentación, de una mala nutrición. Es decir, evidentemente las dietas más baratas pueden ser las que más engorden, claro. Ausencia de proteínas, etc. Con lo cual las dos cosas pueden ir asociadas. Entonces, sí me parece que es un problema que existe y que es un problema que habrá que tomar medidas, y yo creo que las que se están tomando en los comedores, etcétera, pueden ser imprescindibles para garantizar al menos una alimentación mínimamente equilibrada a algunos pequeños. Daba un dato, Manuel, ese dato de los niños que hay en nuestro país que se encuentran en ese umbral de la pobreza. Los últimos datos de UNICEF indican que en España, en 2008, la pobreza infantil se acercaba a los 2 millones de niños y en solo 2 años ha crecido un 10%. Estamos ya en cerca de 2,2 millones de niños que se encuentran en esta situación. Pero es que aquí en Galicia, los informes de Cáritas, por ejemplo, me centro solo en el caso de Santiago, dicen que en el pasado mes de junio el porcentaje de personas que tenían un trabajo pero necesitaban de ayuda social para subsistir no había aumentado desde 2005 y ahora el 13,3% de las personas que atienden, habló de Cáritas Diocesana en Santiago, son trabajadores que sufren la pobreza. Yasmina, yo no sé si nos estamos olvidando de esa parte, digamos, más grave que no se ve de los efectos de la crisis. No estamos hablando de una persona que pueda sufrir, por ejemplo, lo que decíamos antes, una rebaja salarial del 10% y que le cueste llegar a fin de mes, sino una familia que tenga trabajo, pero que no sea ya ni siquiera capaz de llegar a fin de mes, sino de, pues quizás poder alimentar bien a los niños 3 veces al día. Es que la situación, cuando se habla de pobreza, no se está hablando de los casos de marginalidad, que son los más llamativos, que son los que pensamos todos, ¿no? De familias desestructuradas, en situación de exclusión social, o incluso de inmigrantes que no tienen trabajo, ¿no? Yo ahora mismo estaba acordándome de esos padres que habían dejado a sus 2 hijos en un ayuntamiento, me parece que de Castilla, ¿no? Hace unos días, ¿no? Y que fueron, de hecho, bueno, pues, procesados o que están imputados por dejación de sus funciones paternas, ¿no? Pero el caso es que hay un sector cada vez más amplio de la población que efectivamente, a lo mejor los dos padres, los dos progenitores trabajaban, pero con la crisis económica pues uno ha perdido el empleo, les han reducido los salarios, o tienen trabajos temporales que no les permiten afrontar, pues bueno, el coste de lo que hablábamos antes, de la hipoteca, de pagar los recibos cotidianos que han subido una barbaridad, y que no pueden comprarles ropa a los niños, y que bueno, que en la alimentación pues no llegan a final de mes y necesitan una ayuda, ¿no? Como por ejemplo el tema de los bancos de alimentos. Yo esta tarde pues pasé por delante de una parroquia en Vigo y había una cola bastante larga de personas que bueno, que tenían un aspecto muy bueno, quiero decir, perfectamente limpios, ordenados y tal, pero que efectivamente pues a lo mejor no llegan a final de mes y necesitan un complemento, una ayuda para poder alimentar a sus hijos o a sus familiares, o incluso a los mayores, en una situación de dignidad, ¿no? Es un tema que evidentemente, como decía, en estas declaraciones tan desafortunadas no se puede hacer demagogia, y sobre todo no se puede generalizar, porque cada familia, cada persona es un mundo y tiene unos problemas y unas circunstancias muy específicas. Pero lo que es innegable es que la pobreza ha aumentado drásticamente en los últimos 4 o 5 años en este país, que evidentemente la población más débil es la que más afectada, que son los niños, también me imagino que la gente de la tercera edad, y que bueno, pues están dando casos. A mí me comentaban que incluso en Vigo, en algunos colegios había casos de niños que pasaban literalmente hambre y que solo tenían una comida caliente al día, que es la que percibían en el comedor, ¿no? Es decir, es gente que realmente lo está viviendo, ¿no? Y probablemente no pertenecen a familias ni marginales
marginales ni desestructuradas, familias que han perdido el empleo de los dos progenitores y que incluso se han visto fuera de sus casas porque no han podido pagar la hipoteca, ¿no? Y gente que en otras circunstancias vivirían pues, medianamente bien, ¿no? Martiño. Sí, a verdade é que a situación é dramática, non? Cando, eu lembro cando empezou a crise, que falábamos como cando podes estar nunha praia e dice que vai subir a marea a media da tarde, non? Pero que ahora a marea xa subiu, agora a marea nos molla os pés a todos. E claro, facer esgrima dialéctica, como pode facer o portavoz do Partido Popular con este tema, por moito que pode haber cuestións de matices, que eu con Blanco estou de acordo, non? Que moitas veces casos de desnutrición extrema, sí que siga habendo mecanismos de garantía, ben sexan servicios sociais, ben sexa servicios sanitarios que deberían polo menos poder intentar contelo, sí que está habendo un deterioro das condicións e da calidade de vida dunha inmensa maioría social que é evidente. Eu poño exemplo nun concello como pode ser Teo, 20.000 persoas ao carón de Compostela. Estamos activando un programa de alimentos que vimos facendo dende hai anos a través de Cruz Vermella, fondos europeos, que está disparado de peticións. As emerxencias sociais agótansenos. E cuestións que están a pôr en marcha, como o Banco de Alimentos, non chega. E estamos falando dun concello dunha renta alta, periférico unha cidade. Non quero pensar xa en concellos mellor de interior, con situación de despoboamento poblacional, e envellecemento e situacións que se están a dar en estes momentos, non? Polo tanto, claro, estamos xa falando de cuestións que golpean na realidade cotidiana que non se pode facer moita esgrima, e o valedor do pobo catalán supoño que cando fala con datos obxectivos, non? E eu creo que esos datos obxectivos, incluso estatísticos, deixan pouco marxen para facer demagoxias, e golpean na realidade e que cada quen asuma o que está pasando, porque aquí hai responsabilidades colectivas. Bueno, na toma de decisións, cando ti adoptas decisións económicas no campo económico e falas como se estiveras nun laboratorio con probetas, estás adoptando decisións que van a afectar a conxuntos de cidadáns. Entonces, podemos asumilo, porque non podemos estar adoptando medidas en determinados campos e que formen parte da cuestión económica e que queden na cuestión formal e non mirar o que está pasando, porque está pasando, e se a xente non o ve, pero está pasando. E en este país incluso estáse tolerando bastante ben, e cando falo deste país falo de Galiza, pola solidaridade familiar e do rural e determinadas redes de solidaridade veciñal, familiar, que están sostendo un verdadeiro drama colectivo. E iso, simplemente, temos que mirar no noso alrededor, porque seguro que temos exemplos todos. Bueno, Martiño habla de responsabilidades y sabéis que cuando normalmente se le pregunta a los ciudadanos en las encuestas que hace el CIS, los barómetros que hace el CIS, de vez en cuando nos vienen a decir que los políticos se han convertido en la clase política, y sé que a los políticos esto no os gusta nada, pero lo dicen las encuestas, en el mayor problema de los ciudadanos por detrás del paro y de la crisis económica. ¿Vosotros qué creéis precisamente que pensarían los niños de esto? ¿Que quiénes son los responsables de la crisis o qué hay que hacer con los políticos? Ya sé que los niños siempre son sorprendentes, pero si os pregunto así, lo digo por terminar hoy un poco más en positivo, ¿qué diríais? La verdad sale por la boca de los niños. ¿Tú crees? Sí, porque, vamos a ver, el niño, el estatuto del niño, es un estatuto todavía no sometido a las represiones, a las convenciones, a la debilidad mental general del adulto medio, ¿no? Encántame eso, la debilidad mental será del adulto medio. Vamos a ver, si uno compara la lucidez de un niño con lo que nosotros nos permitimos decir o no decir, lo que no nos dejamos decir, claramente el niño sale ganando. Es decir, y además el niño es un lógico absolutamente riguroso. Pues lo que le coincide, y lo que no, fíjate, no lo da por bueno. ADECO ha hecho una encuesta que dice que los niños no quieren ser políticos, a lo mejor esto no nos extraña tanto, nos dice también lo que quieren ser y a lo mejor lo que dice tampoco nos extraña tanto, pero deja un dato muy curioso. Los niños y las niñas españoles castigan a la clase política al considerarla responsable de la crisis. Un 17,3% de los niños que han encuestado en ADECO dicen esto. Bueno, pues nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a los niños de quién es la culpa de la crisis, si querrían ser políticos y qué querrían ser de mayores. ¿Qué nos han dicho los niños? Bueno, los niños, varones que quieren ser futbolistas, las niñas más que nada profesoras, pero todos coinciden en que lo de ser políticos no les gusta nada. Futbolista. Médico. Futbolista. Profesora. Jugar a fútbol. Profesor. ¿Querría ser biólogo? No.
Porque tienes que hacer muchas cosas con el gobierno. No, porque no quiero que me eche la bronca ni muchos cargos encima. No, es muchos pesos, mucha gente protestándote y muchas cosas, no. Me parece aburrido. Dices cosas que al final por cualquier cosa no puedes cumplir y te toman como mala persona y... No me gustaría. El presidente, Rajoy, supongo. Rajoy. Yo creo que la empezó un poco Zapatero y después la acabó Rajoy. Los que robaron. Bueno, aplastante, la lógica, les ha entrado la risa a todos. Sí, no. Los niños tienen muy claro de quién es la culpa y sobre todo, bueno, lo que supone ser político, que tienes que hablar de muchas cosas con el gobierno, que no quieres que te echen la bronca, pero bueno, yo creo que lo mejor son las caras que ponen cuando se les preguntan, como de pereza total, ¿no? A mí me sorprende el criterio que tienen, porque yo, vamos, con esa edad, ni se me pasaba por la cabeza ser político o no ser político. ¿Tú querías ser futbolista ni también? No, lo típico, policía, bombero, futbolista. Esto también triunfa entre los niños, entre los varones y pero es lo más frecuente. Policías, bomberos... Pero es interesante la lectura diferente la diferencia. Adulto, Claro. Sí, porque eles incluso escapan pola cuestión da responsabilidade e do... Sí, pero más los niños. Sí. Vamos a ver, hay una diferencia sexual clara. Los niños piensan en actividades más lúdicas, como profesión, futbolista, la mayoría, y las niñas más como profesiones que tienen que ver con el otro, incluso con la dedicación al otro, ¿no? Médico, profesora, etcétera, ¿no? Me parece que esto es también lo que indica que las universidades cada vez más son femeninas y que el futuro se va a conjugar fundamentalmente en femenino. Bueno, pues veremos en qué conjugamos nosotros mañana porque tenemos que irnos, no tenemos tiempo para más, así que a los cuatro muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos a las 10 de la noche, como cada día. Será ya jueves, despediremos semana y estaremos aquí a las 10 en punto para compartir otra noche con ustedes en Día V. Disfruten de lo que queda del día, disfruten de mañana jueves y no se olviden que tenemos una cita aquí a las 10 en punto de la noche. Adiós.